man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Cristo en ti. Neville Goddard, 6 de mayo de 1969. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Segunda de Corintios 13:5. Ahora la fe no está completa hasta que a través de la experimentación se convierta en experiencia. Cuando tú pruebas el Cristo en ti y pruebas por experiencia que funciona, entonces tú tienes la fe. Pero primero debes encontrar quién es Cristo, dónde está Él y qué es Él. No eres llamado para probar una tradición del hombre como algo en el exterior, sino a Cristo Jesús que está en ti. Quizás escucharon las noticias esta noche de que los católicos acaban de eliminar a 40 santos. Por cientos de años, millones de personas han orado a San Cristóbal, y aún así, ahora se les dice que él nunca ha existido. ¿Cuántas medallas de San Cristóbal y figurines se han vendido para proteger a aquellos que fueron a la batalla o han viajado lejos? Creyendo que era el santo viajero, ¿cuántos pusieron su fe en él? El canal de Santa Bárbara fue nombrado por la Santa Bárbara, quien ahora se cree que nunca existió. Aún así, es la causa de la reciente ruptura del oleoducto. Si leen las Escrituras cuidadosamente y no siguen a la manada, verán que no hay intermediario entre tú mismo y Dios. No hay sacerdote, ni santo, ni ministro, ni maestro de la verdad, o los tales llamados sanadores, que puedan ser intermediarios entre tú y Dios. Cristo en ti es la esperanza de la gloria. Tú debes examinarte a ti mismo para ver si estás en la fe. Examínate a ti mismo. ¿Acaso no te das cuenta que Jesucristo está en ti? Si te das cuenta, ponlo a prueba. Él es tu poder para crear, tu poder para imaginar todo, ya sea lo bueno, lo malo o lo indiferente. El capítulo 14 del libro de Juan comienza: No se turbe vuestro corazón. Esta declaración es repetida de diferentes maneras, una y otra vez, por el Maestro de las almas, que es Cristo en ti. Porque cuando Él despierta, el miedo desaparece. Despierto, Él te urge a que no temas, que no tengas miedo, que no se turben. Un tirano no podría existir sin miedo. Él debe matarnos de miedo antes de que pueda dominarnos. Al asesinar a millones, y tú tienes miedo de ser el siguiente, Él te tiene bajo su poder. Pero si tú sabes que ni tú ni tu familia pueden morir, no tendrás miedo y entonces no habría un tirano. La tiranía solo puede existir en un mundo aterrorizado. Así que la imaginación despierta comienza en el capítulo 14 de Juan al decir: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy primero y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Luego Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo:
Señor, muéstranos el Padre. Con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Tomemos a este verso en este nivel primero y luego lo llevaremos a un nivel más alto. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. La palabra morada traducida significa quedarse en cierto lugar, estado, relación o expectativa. Existen infinitos estados desde los cuales tú puedes ver al mundo. Tú podrías entrar a un estado y permanecer allí hasta que se convierta en tu hogar, o podrías simplemente estar de pasada por un momento, pero es un estado. Una de las muchas mansiones de tu Padre. Elige la mansión en la casa de tu Padre a la que quisieras entrar. Asume que ya estás allí. Siente la realidad del estado rodeándote y tú has arribado. Tu sueño ahora es real. Pero debes permanecer allí. Cuando te vayas de este auditorio esta noche, tú esperas volver al lugar que has dejado para venir aquí. En este momento, este auditorio es sólido y real, mientras que tu hogar es solo una imagen mental. Así que, ¿qué es un hogar? Es el estado al que tus pensamientos vuelven constantemente. ¿Estás pensando desde el estado que deseas? ¿O es tu sueño tan solo una fantasía pasajera, un sueño despierto que tú disfrutas por el momento y luego lo sueltas? Tú puedes darte cuenta si estás permaneciendo en tu casa de deseo al observar tus pensamientos, porque el estado al que tú vuelves constantemente constituye tu lugar de residencia. Cuando imaginaste que eras la persona que querías ser y escuchaste a tus amigos regocijarse por tu buena fortuna, entraste en aquel estado y preparaste el lugar en el cual morar, porque en ese momento Cristo en ti le estaba hablando al tú externo y racional. Como tu propia maravillosa imaginación humana, Cristo te está diciendo que Él sabe que tienes miedo, que tienes obligaciones en la vida que deben ser resueltas, pero que no tengas miedo porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Sabiendo esto, cierra tus ojos físicos al mundo que te rodea y no dejes que tu corazón se turbe, ni permitas que tenga miedo. Porque todas las cosas son posibles para Cristo en ti. Déjale preparar el estado, porque Él es el camino a su cumplimiento. Cerrando los ojos en contra de los hechos de la vida, atrévete a asumir que estás viendo y escuchando lo que verías y escucharías si tu deseo fuera verdad. Ahora, sintonízalo como sintonizarías una radio. Si cuando prendes la radio se escuchan 4 o 5 estaciones al mismo tiempo, tú no podrías soportar la confusión y apagarías la radio. Así también es con tu imaginación. Debes ser finamente sintonizado. Ahora, ninguna radio ni televisión es comparable contigo, porque aquello que la mente crea no puede ser más grandioso que la mente que lo creó. Estamos asombrados por la perfección del pequeño instrumento llamado radio, porque puede producir sonido de la nada misma, y aún así, la mente que está asombrada es aquella que la creó. Nuestra radio o televisor puede ser llevada por cualquier parte de la casa o el patio, sin conexión a una carga eléctrica, y aún así el sonido y la imagen salen perfectos, y cualquier estación o canal puede ser alcanzada por un mero giro de la perilla. En este momento, todo lo que está siendo transmitido o televisado en el mundo está en esta habitación, pero no lo hemos sintonizado. Ahora, tú tienes un instrumento infinitamente más grande que cualquier radio o televisión, pero debe ser prendido y finamente sintonizado. Piensa en un amigo que se regocijaría verdaderamente por tu buena fortuna. Sintonízalo hasta que su voz sea la única que puedas escuchar. Déjale que te diga su excitación por tu buena fortuna. Escúchalo cuidadosamente hasta que su voz sea clara como el cristal y hasta que puedas escuchar la oración que has puesto en esa voz. Ahora, cree en su realidad. Si lo haces, estás viviendo por este principio y no meramente aceptando la fe cristiana como sustituto de vivir en él. ¿Puedes imaginar el escándalo que está sucediendo en el mundo católico esta noche
ahora que las cortes han sacado 40 de sus tales llamados santos? La mitad de mi familia es católica. Realmente espero que mis hermanos protestantes que no se han casado con chicas católicas sean lo suficientemente grandes como para mencionarlo. Recuerdo hace 20 años atrás cuando mi esposa y yo visitamos a una familia católica. En ese momento mi esposa me dijo: son ardientes católicos, pero no saben nada de ti excepto que eres protestante y no eres salvo. Luego de una bella cena, nos sentamos junto a la piscina y observamos a sus 3 hijos nadar. Cada muchacho tenía una medalla de San Cristóbal en su cuello. Uno ya tenía 3 años en el sacerdocio cuando renunció, se unió al ejército y volvió sin poder oír. Otro volvió sin un pie y el tercero sin un brazo. Me dijeron que ellos creían que sin sus medallas hubiesen muerto. Bueno, me pregunto qué le pasará a esa familia cuando se enteren de que San Cristóbal nunca existió. El único Cristo que siempre ha existido está dentro de ti, como tu propia maravillosa imaginación humana. Nunca hubo otro. Cuando uno, habiendo despertado, descubre que todo lo que ha sido anunciado en la Biblia está tomando lugar en él, sabrá quién es realmente el Mesías. Él contó su historia, mientras que algunos creían y otros no le creían. Aquellos que la escucharon y le creyeron escribieron sus experiencias en la forma de una historia, porque la verdad es mucho más aceptable cuando se cuenta en forma de historia, como en nuestros 4 evangelios. Pero un día seremos lo suficientemente grandes para escucharla sin la forma de historia que nos ayuda. La redención fue anunciada en el Viejo Testamento, pero no fue entendida por aquellos que la escribieron. Los profetas que profetizaron la venida del Mesías buscaron e investigaron sobre esta gracia que debía ser nuestra, y les fue revelado que no era para que ellos la conocieran. El tiempo todavía no había venido, porque era para nosotros. Ahora que los horrores han sido cumplidos, el Mesías que fue enterrado en nosotros antes de que el mundo existiera, está comenzando a erupcionar en el individuo. Todo lo que se dijo de Jesucristo será realizado en ti individualmente, porque la Biblia fue escrita sobre ti. Ahora, antes de que venga el Mesías, tú puedes poner su palabra a prueba. Si Cristo es tu propia maravillosa imaginación humana y todas las cosas, sean buenas, malas o indiferentes, son creadas por Él, tú puedes imaginar cosas desagradables y perpetuar su imagen. Decir que Cristo solo hace lo bueno y el diablo hace lo malo es falso, porque el diablo es tan falso como Cristóbal. Cuando tú dudas el poder de Cristo en ti, eso es el diablo, a menos que realmente creas que yo soy es el ser que estás buscando y le oras solamente a Él al ejercitar tu imaginación humana. Nunca alcanzarás tu deseo, porque la conciencia es el único poder que puede dártelo. Esta noche pregúntate a ti mismo, ¿de qué serías consciente de escuchar, ver y experimentar si tu deseo fuese ahora cumplido? Si lo que te digo es cierto y tu imaginación es el creador de todas las cosas. Entonces deberías ser capaz de comprobar su poder al probarlo. Te digo, no existe intermediario entre tú y Dios. Si tan solo testearas este poder dentro tuyo, se probaría a sí mismo en acción. Luego sabrías quién es Cristo realmente. Ahora, nadie viene al Padre excepto por mí, y te voy a decir exactamente cómo venir al Padre. No está explicado en las Escrituras. Lo busqué, pero no pude encontrarlo, hasta que Él se reveló en mí. Un día, Él se va a revelar en ti, porque verás a un muchacho elegido por Dios para ser su hijo. El muchacho será rojizo de cutis, muy buen mozo, con hermosos ojos. Él estará en sus comienzos de adolescencia. Cuando lo veas a los ojos, tú sabrás exactamente quién es Él y quién eres tú. Entonces, y solo entonces, tú sabrás que tú eres Dios el Padre. Así que nadie viene a la conciencia de ser Dios el Padre excepto por revelación de David, porque Él es aquel por el cual tú te haces consciente de la paternidad. En este mismo capítulo 14 de Juan, Imaginación Despierta hace esta pregunta:
Hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? David es uno con su Padre. Él es unido al Señor, habiéndose hecho un espíritu con Él. Así que la única forma que podrías encontrar al Padre dentro tuyo es traer a su hijo David. Se nos dice en el Salmo 89, he encontrado a David. Él me ha clamado. Tú eres mi Padre, eres mi Dios, la roca de mi salvación. La palabra encontrado, escrita aquí, si se toma solo por superficie, implica que David estaba perdido, pero la palabra significa llevar adelante uno que estaba detrás. David, la juventud eterna, fue puesto en la mente del hombre para que el hombre no pueda descubrir qué es lo que Dios ha hecho desde el comienzo hasta el final. Cuando Él lleva adelante aquello que estuvo detrás todo el tiempo, esperando para salir. Nunca sabrás que eres Dios el Padre hasta que David aparezca y te llame Padre. Es Él quien declaró en el segundo Salmo, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. En mi propia experiencia, yo sentí una explosión en mi cráneo y cuando todo se calmó, yo vi a mi hijo apoyándose al costado de una puerta abierta, observando una escena pastoral. Cuando se dio vuelta, me vio a mí parado a su derecha. Yo supe que era su padre, cumpliendo las Escrituras. Los evangelios son la historia más verdadera jamás contada, pero el hombre, a causa de sus tradiciones, ha vaciado la palabra de Dios y construyó un concepto estúpido llamado santos. ¿Qué hombre sobre la tierra puede ser un santo? Los únicos santos son los redimidos, aquellos que forman el cuerpo del Señor resucitado. Déjenme que les diga, todos están predestinados para esa redención, ni uno solo será perdido. Así que, ¿para qué elegir a alguien y llamarlo santo para luego negar que alguna vez fue cristiano? Hasta sacaron a San Nicolás de su lista, declarando que jamás existió. Aquí están los hombres mortales, sin visión, dándose por jueces de los santos. Les digo, sin importar lo que hagas aquí como hombre mortal, tú serás redimido, porque la redención no tiene nada que ver con los códigos éticos del hombre. Depende completamente del ser que está dentro del hombre, quien, habiendo interpretado todos los roles, despierta para recibir la corona de justicia que ha estado en espera de tu retorno. En el momento en que Él despierta, tú eres redimido, pero tus amigos saben que eres igual de mortal y no tienen ni la menor idea de lo que este poder es. Robert Browning lo dijo en su poema Reverie. Desde el principio, el poder era, lo sabía. Luchaba, pero por una visión más cercana. El amor era tan fácil de ver. Esto es verdad porque antes del poder era el amor. En mi propio caso, luchar por el amor no me lo reveló. Solo cuando Dios en mí se mostró a sí mismo como el amor, ahí fue fácil de ver. Como el amor, tú ejercitarás tu omnipotente poder en el mundo venidero. Tener ese poder aquí, antes de haber sido incorporado en el cuerpo del amor, causaría estragos en el mundo, porque el Dios del que hablo es amor infinito y poder omnipotente, y tú eres ese Dios. Pero no lo sabrás hasta que tu viaje esté completo. Solo cuando Él complete el viaje se mostrará a sí mismo ante ti, su emanación, al abrazarte en su propio ser. En ese momento dejarás de ser otro, porque te harás uno con el Dios viviente. Luego contarás tu historia a todos los que quieran escucharla. Algunos te creerán y otros no te creerán, pero la contarás hasta que te desprendas de tu vestidura mortal por última vez, para convertirte en uno con el Señor resucitado, que está formado por todos los redimidos de la humanidad. Y en el final, cuando todos sean redimidos, este ser que ya era antes de que el mundo existiera, será más poderoso, más sabio y más glorioso por su viaje hacia el mundo de la muerte. Esta noche aprende a sintonizar finamente tu imaginación, conociendo la voz de tu amigo,
Sintonízalo a Él, determina las palabras que quieres que Él diga y escucha cuidadosamente. Sintonízalo hasta que sus palabras sean finas y claras, y luego cree que lo has escuchado. Piensa que realmente ha sucedido. Si lo haces, sucederá. ¿Cuándo? No podría decirlo, porque cada acto imaginario es como un huevo, y no hay dos huevos, a menos que sean de la misma especie, que tengan el mismo intervalo de tiempo de incubación. El pequeño pájaro sale en 3 semanas, una oveja en 5 meses, un caballo en 12 meses, un humano en 9 meses. Tu acto imaginario tiene su hora predeterminada para madurar y florecer. Si pareciera que se demora, espera, porque ciertamente vendrá y no se demorará para lo que es. Aproximadamente Habacuc 2:3. Un acto imaginario es un acto creativo porque en el momento en que se siente, la semilla o estado es fertilizada. Tomará tiempo, tomará cierto rango de tiempo para que nazca. Así que comienza hoy al asumir que eres el hombre o la mujer que quisieras ser y permite que la gente, en el ojo de tu mente, refleje la verdad de tu asunción. Permanece fiel a tu asunción. Persiste en este pensamiento porque la persistencia es el camino para traer tu deseo a la manifestación. Tú no persistes a través del esfuerzo o del miedo, sino al saber que tu acto imaginario es ahora un hecho. Espera su nacimiento porque vendrá. Ahora una amiga me escribió contándome que en su sueño ella estaba caminando por la calle, sosteniendo un pez en sus manos. El pez parecía estar muerto, pero ella aún sentía su pulso. Determinada a mantener el pez vivo, ella encontró un vaso, lo llenó de agua y puso al pez adentro. Luego despertó, escuchando una voz masculina que decía: «Oh, mi querida». Cada sueño contiene dentro de sí la capacidad de significancia simbólica. Un pez es el símbolo del poder de la imaginación humana. Imagínate a ti mismo deprimido y la imaginación te lanzará al hoyo de la depresión. Imagínate a ti mismo libre y tu poder imaginativo te sacará de allí, porque tu imaginación es el salvador de tu mundo. Cuando te pierdes en el mundo del razonamiento, tu imaginación no está siendo alimentada con tu deseo, porque el razonamiento niega su fluidez. Cristo, siendo tu imaginación humana, no está limitado por el mundo del razonamiento, y todas las cosas son posibles para Él. Si ignoraras los hechos y caminaras en tus actos imaginarios como si tu deseo ya hubiese sido cumplido, estarías alimentando a Cristo y Él vuelve a la vida dentro de ti una vez más. Su sueño, creado por su propio ser que es Cristo en ella, le estaba diciendo que ella estaba desatendiéndose a sí misma. Saber qué hacer no es suficiente. El conocimiento debe ejercitarse. Es tan fácil aceptar la fe cristiana y usarla solo para sustituir la acción, y tan difícil vivir por ella. Pero solo cuando vives por medio de tu imaginación podrás saber quién eres realmente. Yo tuve una experiencia similar al de esta señora, pero la mía era en otra forma, otro símbolo de Cristo, el cual era el cerdo. Una noche me encontré a mí mismo en un vivero lleno de todo lo que crece. Cuando comencé a irme miré hacia abajo y vi un pequeño cerdo a mis pies. Lo levanté y lo puse sobre la mesa. Rompí algunas ramas de un árbol cercano para protegerlo y comencé a buscar comida para alimentarlo. Luego, como sucede en los sueños, la escena cambió. Ahora estaba en un mercado de vegetales con el cerdo a mi lado. Él había crecido en altura, pero estaba muy flaco. De repente me di cuenta que él era mío, así que me dirigí a mi pequeña hija Vicky y le dije: «Ve a buscar comida para que pueda alimentar a mi cerdo». Ella respondió: «Papi, no tengo dinero». Luego le dije: «No necesitas dinero aquí, porque todas las cosas nos pertenecen». Fue a una góndola de galletitas apiladas en forma de pirámide y Vicky tomó una caja de la base, haciendo que la pirámide entera se cayera. Abriendo la caja comencé a alimentar a mi cerdo, cuando mi hermano Víctor se me acercó y tomando lo que parecía ser una grasa blanca y cremosa, la esparció sobre mis galletas diciendo: «Esto le dará sustento». De repente, una vela encendida apareció dentro de la mezcla y yo dije:
La vela está encendida y nunca más debe volver a apagarse. Luego estas palabras de las Escrituras vinieron a mí. Su vela está encendida sobre mi frente, a cuya luz yo caminaba sobre la oscuridad, porque el espíritu del hombre es la vela del Señor. Job 29:3. Previo a esta visión, yo había descubierto que mi imaginación era el único Dios que jamás existió, y aún así, a pesar de este descubrimiento, yo no lo había alimentado. Más bien, yo continuaba usando el enfoque racional hacia la vida, al planear mi vida sobre la base racional. Conocer un poder que no necesita el razonamiento no era suficiente. Yo tenía que ejercitar este poder dentro de mí. Y luego estuve determinado a ejercitar mi imaginación para mí y para otros. Yo vi que mi vela estaba encendida y supe que desde ese momento en adelante no permitiría que su luz se vuelva a apagar o se debilite por falta de uso. Pablo dijo: yo soy el mayordomo de los misterios. La palabra mayordomo significa el cuidador del cerdo. Se nos dice que sigamos el ejemplo del mayordomo deshonesto y que falsifiquemos nuestros registros. Sin embargo, para ser un mayordomo de los misterios, el cerdo debe ser alimentado para que sepas de qué estás hablando. Debes ejercitar tu poderosa imaginación mañana, tarde y noche, y nunca desatenderla. Si esta noche le dieras a un hombre $1.000.000 para que los invirtiera, bueno, él desatendería a su cerdo al no alimentarlo, porque él cree que lo tiene todo. Luego, una noche, él verá a su cerdo y se dará cuenta lo que le ha hecho al poder que tiene dentro. Si eres un músico y dejas de practicar por una semana, no estarás calificado para dar un concierto. Solo cuando practicas diariamente, tú estás calificado. Así también sucede con la imaginación. Debe ser ejercitada diariamente y luego un día descubrirás a Cristo dentro de ti, que es Dios el Padre, que viene solo a través de su Hijo David, llamándote a ti Padre. Ahora entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Consignados a la desobediencia. Neville Goddard, 23 de abril de 1971. Pablo preguntó: ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Es ante su propio Señor que está en pie o cae, y estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pues bien, todo ese drama tiene lugar en el individuo. Mi siervo es este ropaje que te está hablando. Tu siervo no es alguien que limpia tu casa, sino el cuerpo que estás usando. Ese es tu siervo. Que nadie juzgue a ese siervo, porque es el maestro quien ejerce el control. En el mismo libro de Romanos se nos dice: si no fuera por la ley, yo no conocería el pecado. Conozco el pecado solo porque conozco la ley. No conocería la codicia, si la ley no dijera: no codiciarás. Por lo tanto, contra ti, y solo contra ti, yo he pecado y he hecho mal ante tus ojos. Nadie sabe a lo que el maestro está exponiendo al siervo, a fin de transformarlo en su propio ser. Y cada uno, lo sepa o no,
atraviesa el infierno, cada uno. Cuando uno se regodea porque hasta ahora no lo ha atravesado ni recuerda que haya pasado por algo similar, pues yo no diría pobre de él, sino que él no lo sabe. Él simplemente no lo sabe. Ahora permítanme compartir con ustedes una carta que llegó hoy. Esta señora está aquí esta noche. Ella escribió: tuve un sueño en el que había enormes máquinas que mueven montañas y hacen carreteras. Y había un hombre que me llevaba por una corriente magnética. Me movía como una marioneta, como si él simplemente me moviera a su voluntad. Pero yo me rebelaba internamente y utilizaba cada pizca de fuerza que tenía para dejar de ser ese robot. Pero ella no podía. Él la movía según su voluntad y ella interpretaba el papel de marioneta. Luego ella dijo: vi que algo tomaba forma. Él estaba tratando de formar algo en mí, o a través de mí. Algo se estaba formando y parecía ser de vidrio líquido y caliente. Bueno, ya sabes el calor intenso que se necesitaría para reducir el vidrio a un estado líquido. Y entonces me di cuenta que la silueta de un hombre tomaba forma y salía de la parte superior de mi cabeza. La cabeza estaba perfectamente formada, pero el resto era todavía una masa, aún sin forma. Yo le diría: estaba perfectamente formado. No esperes que se forme nada debajo de la cabeza. No vas a encontrar, por debajo de la cabeza, la forma que ahora usas. Yo digo que la forma está completa cuando ves salir la cabeza de tu cabeza. Se nos dice en Jeremías, en el último versículo del capítulo 30, el ardor de la ira de Jehová no se calmará hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de su mente. En el fin de los días lo entenderéis. Luego, yendo al siguiente capítulo, el 31, se nos dice: el Señor ha hecho una gran cosa en la tierra. Una mujer rodeará al varón. Esto se traduce como: ha convertido a una mujer en un hombre. El regreso de la Virgen de Israel, su propia emanación de sí mismo, el Señor Jehová. En el final, si hay alguien a quien culpar, es solo a Dios. Como se dice en el libro de Job al final de todas las pruebas, de todos los horrores a los que fue sometido, luego de los cuales sus amigos vinieron y lo consolaron. Eran todos sus amigos y confortaban a Job por el horror, por el mal que el Señor Dios había descargado sobre él. Así que a este cuerpo tú le has hecho atravesar infiernos, si me permites decírtelo, pero le has hecho atravesar infiernos para aprender determinadas lecciones, porque se nos dice: la ley es espiritual. Pero el hombre no lo sabe hasta que ha atravesado todos estos fuegos de la experiencia y entonces descubre que es espiritual. Y al final, cuando todo se revela en su interior, la ley se vuelve muy fácil de manejar. Pero esto no sucede hasta el final, porque también se nos dice: Dios ha consignado a todos los hombres a la desobediencia para tener misericordia de todos. He aquí una historia sencilla. Un niño nació en la pobreza en Odessa, Rusia, en una familia judía en la que escaseaba la comida. Él era el mayor de 5 hermanos. A temprana edad, su madre murió, dejando nada más que un puñado de chiquillos. Él tenía probablemente, digamos que unos 10 años, y tuvo que trabajar para mantener a la familia. Su padre era un trabajador, pero no podía aportar lo suficiente para alimentar a la familia. Él nunca supo lo que era tener un par de zapatos nuevos, pantalones, camisa o sombrero nuevos. Todo cuanto poseían les era dado por caridad y nada era nuevo. Todas eran prendas que otros habían dejado de usar, de segunda mano. Así que cuando se desgastaban sus zapatos de arpillera, no podía volver y ponerse otro par para envolver sus pies en la fría Rusia. En una oportunidad consiguió un trabajo que consistía en ir desde una tienda al banco todos los días, llevando billetes de alto valor
para que se los cambiaran por plata y cobre. Así, cuando regresaba, tenía la misma cantidad de dinero, pero en plata y cobre. Un día, parado frente al cajero, se dio cuenta de que el cobre y la plata eran similares exteriormente. Parecían iguales, y se preguntó a sí mismo, ¿no sería maravilloso si cometiera un error? ¿No sería maravilloso si el cajero cometiera un error y me diera plata en lugar de cobre? En ese momento, él asumió que el cajero se equivocaba y visualizó mentalmente que tomaba sus cosas y se dirigía de nuevo a la tienda. Él sabía que el cajero no lo había hecho, pero simplemente desechó la realidad y se metió en un pequeño juego. Volvió a experimentar la sensación de que el cajero había cometido el error y se preguntó, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a ir a un restaurante y comer por primera vez en mi vida hasta sentirme satisfecho. Voy a comer hasta que la comida me salga por las orejas. Luego voy a comprarme un par de zapatos y un par de pantalones. Sabía que le alcanzaría para todo eso. Cuando regresó a la tienda, el cajero no había cometido el error, pero sentía la alegría de haber asumido esa realidad. Al día siguiente, el hombre cometió ese error y el muchacho lo advirtió en el momento. Salió y fue a otro banco y cambió la plata por cobre en la cantidad adecuada para poder llevar lo correcto a la tienda, quedándose con la diferencia. Y con ese dinero extra contó, luché todo el día conmigo mismo y esa noche, cuando fui a la cama, apenas pude dormir. Luché y luché conmigo mismo porque estaba en conflicto con lo que mi fallecida madre me había enseñado. No hurtarás, no codiciarás. Pero al día siguiente, mi hambre y mi deseo de tener un nuevo par de zapatos y nuevos pantalones prevalecían sobre lo que había oído de mi madre. Y comí, no hasta que me saliera por las orejas, pero sí hasta sentirme lleno. Luego me compré pantalones y un par de zapatos. Ahora bien, ¿quién lo hizo? Si la ley no hubiera venido al mundo, yo nunca habría sabido lo que es el pecado. Si la ley no dijera, no codiciarás, yo no sabría lo que es codiciar. Y aún así, Él, quien me está guiando, me consignó a la desobediencia. Así que aquí está la señora, conducida como una marioneta por esta corriente que no podía controlar. Ella era controlada por la corriente, formando de ella y en ella eso que podría perfectamente ser un reflejo de la misma corriente. Es la historia de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como se nos dice, Cristo refleja la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. Bien, ¿a quién está formando el Maestro? La palabra Maestro traducida significa la autoridad suprema, el controlador, Dios, el Señor. Eso es lo que significa. Así que cuando utilizas la palabra Maestro, si buscas, verás que significa la autoridad suprema, el Señor, Dios, el controlador. Por lo tanto, el controlador tiene el control de cada vida en el mundo. Ese controlador es Dios, y tú estás consignado a la desobediencia para que Él tenga misericordia de ti. Tú te encuentras como el muchacho, hambriento y avergonzado por los harapos que vestía, cuando comprendió que la ley era espiritual. Así se elevó él, desde ese estado de pobre muchachito judío en Odessa, Rusia, y después de la revolución se encontró, cuando la guerra llegó a su fin, entre los soldados que abandonaron Rusia y se encaminaron a Francia. Cuando murió, a los 77 años, un Viernes Santo, el pasado Viernes Santo, dejó una herencia que asciende a millones. Aprendió la ley. Él entendió que la ley es espiritual y me contó que nunca llevó a un hombre a los tribunales por deudas impagas. Simplemente se sentaba en su escritorio cuando todos los empleados se habían ido y escribía una carta agradeciendo al deudor por su pago. Nunca la enviaba, pero entraba en ese estado de ánimo
y les agradecía por el cheque que habían enviado, y me dijo: en cuestión de días, no más de una semana, generalmente a los 2 o 3 días, llegaba un cheque. Le pagaban una factura adeudada durante mucho tiempo, pero nunca, dijo, ni una sola vez perdí un amigo, porque no podía permanecer en el negocio y perder clientes, y así nunca tuve que intimar a un cliente. He aprendido la ley. Comprendí que lo que asumo, aunque mis sentidos lo nieguen, si realmente creo en ello y pongo toda mi fe en lo que asumo, se convierte en realidad. Y así he vivido de acuerdo a ello, mucho antes de conocerte, Neville, mucho antes de haberte oído nombrar, supe de ti a través de mi esposa. Ella oyó hablar de ti y de la ley. Nosotros empezamos nuestra relación cuando estábamos en París, pero mucho antes de conocerla y de conocerte, yo comprobé esta ley cuando era un chiquillo pobre en Rusia, y empecé a vivir de acuerdo a ella. Y así, ni una sola vez he tenido que llevar a un hombre a los tribunales para recuperar el dinero que me adeudaba por mercancías. Cuando murió, a la madura edad de 77 años, murió repentinamente de un ataque al corazón. Él había comprobado que las palabras de Pablo estaban en lo cierto, y no lo conocía a Pablo, ya que nació y fue criado en la fe judía, por lo que dudo que alguna vez leyera el Nuevo Testamento. Y Pablo declara en el 7º capítulo de Romanos que la ley es espiritual, y hace esta audaz afirmación: si no fuera por la ley, yo no conocería el pecado, no conocería la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, Dios ha consignado a todos los hombres a la desobediencia para tener misericordia de todos. Y mientras la dama trataba de resistir, aunque no podía, era guiada en una dirección determinada en contra de su voluntad, pero tenía que ir, ya que ese algo dentro de ella es el Maestro y le está haciendo atravesar las llamas. Cuán largos, cuán vastos, cuán severos los hornos donde encuentras al Padre. Sería largo de contar. Blake, de Jerusalén. Y el Padre es el Maestro. Ese es el ser que realmente eres. Y tú, la cosa que ves aquí, no es más que una emanación de ese Maestro. Y nadie sabe el trasfondo de aquel siervo, ya que éste es el siervo. He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Por lo tanto, se lo llama siervo, pero al final, él es llamado el Hijo. Él realmente ahora ha vuelto y se ha convertido en uno, pero de pie frente a él está aquel a quien hizo atravesar todas las pruebas. Por lo tanto, es David. En el Salmo 51, el profeta Natán va hacia él y le recuerda lo que hizo cuando se dirigió a Betsabé. Envió al marido de Betsabé a la batalla, con la esperanza y el conocimiento de que iban a matarlo, y entonces él conseguiría a Betsabé. Natán va y se lo dice, y las palabras de David fueron: contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos. Y sin embargo, ¿quién lo hizo? Yo solo hice tu voluntad, que expresaste por esta ley que me diste, el deseo de codiciar. Nunca habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Y así me hiciste pecar. Por lo tanto, Dios me consignó al pecado, poniendo sobre mí una carga que no podía, en esta carne, resistir. Entonces, ¿quién eres tú?, preguntó, para juzgar al siervo de otro. Él permanece en pie ante su propio maestro, o cae ante su propio maestro, pero será sostenido en pie, pues el maestro tiene el poder para hacerlo. Así que puedo decirte que cada uno en el mundo ha atravesado el infierno. Si no, van a atravesarlo, o están atravesándolo ahora. Y tú has perdido. Dices que tienes 5 sentidos. Has perdido cada uno de ellos en algún momento, pero cada uno, y al final
vas a ser aquel de quien habla el Evangelio. ¿Quién tiene el poder de perdonar los pecados? Cuando Él venga, Él viene solo al final de la travesía. Cristo viene una vez, al final. Es entonces cuando Él viene. Y cuando Él viene, viene de la manera más maravillosa y misteriosa. Y deja que aquel para quien Él viene, porque Él fue el Maestro todo el tiempo, y cuando Él viene, deja que aquel en quien se eleva experimente quién es Él, y tú experimentarás a Cristo en primera persona, en tiempo presente, singular. En este mundo podemos conocer una cosa mentalmente, comparándola con otras, analizándola y aceptándola, pero conocemos una cosa espiritualmente solo convirtiéndonos en ella. Jamás en toda la eternidad conocerás a Cristo hasta que te conviertas en Cristo. Y Cristo viene en el final definitivo. Así que cuando Él venga, bien, tú sabes exactamente quién es Él. Perdonas a todos los seres por lo que han hecho, por lo que van a hacer o por lo que puedan ser obligados a hacer, ya que se mueven por obligación todos y cada uno. Tú has robado y te has sentado en el juicio al ladrón. Tú has sido ciego, y él dijo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Él respondió: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No lo culpes como hacen todos. Él es ciego, ciego de nacimiento. La pregunta implicaría que quien la formulaba creía en la reencarnación, pero no acepta esa teoría. ¿Quién pecó? Este hombre. Él nació ciego. ¿Quién pecó? Él o sus padres, para que naciera ciego. Ese es el relato en el 9º capítulo de Juan. Y él respondió: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él lleva al Hijo, te lleva a ti, llamado el Siervo, y le hace atravesar el infierno. Como dijo la dama, ¿cuán intenso calor se necesitaría para reducir el vidrio a un estado líquido? Era cristal líquido y caliente que tomaba la forma de un hombre, que salió de la parte superior de mi cabeza, y la cara era la de un hombre. Estaba completa. Esa es la palabra perfecta, completa. Pero el cuerpo no lo estaba, y aquel cuerpo no va a ser como este cuerpo. Va a ser ese cuerpo glorioso del que he hablado una y otra vez, cuando se eleva como los serafines, esa ardiente, ardiente serpiente. La cara, sí, es humana, la voz es humana, las manos son humanas, pero no te preguntes por el cuerpo. Eso es algo totalmente diferente. Ella vio correctamente y ya había atravesado los hornos, ya que de otro modo no podría haber visto ese vidrio de claridad de cristal, que es tan claro que puede reflejar la gloria de Dios. Si no fuera hecho en esa forma, no podría reflejar la gloria de Dios. La imaginería es perfecta. No solo la refleja, sino que también la irradia, porque se convierte en uno con aquel que le hizo atravesar las llamas. Por tanto, cuando ella lea esta noche, y espero que lo haga, esas palabras en el 31º, esta gran cosa que Dios ha hecho en la tierra, que una mujer rodea al hombre. Una mujer se convierte en un hombre, que esa fue la radiación de Jehová, llamada en la Escritura la Virgen de Israel. Ahora regresa y es Jehová mismo. Entonces la emanación, aun siendo mi mujer, es ahora yo mismo. Regresa y los dos se convierten en uno, pero el Padre sufrió la radiación. Así que no permitas que nadie te diga que debes estar arrepentido de lo que has hecho, ni se explaye en palabras sobre ello. Permíteme decirte que estás aprendiendo la ley, y aprendiendo que la ley es espiritual. No se trata de observar las cosas externas, como lavarse las manos antes de comer
y encender velas en un día determinado y dar gracias y hacer todas esas cosas que la gente hace para el exterior. Es lo que se hace por dentro. ¿Qué estoy haciendo en este preciso momento, en cada instante de tiempo? ¿Estoy juzgando a la gente por sus actos externos, su posición social, su posición intelectual, su situación financiera? ¿O estoy preguntándoles, ¿qué quieres? Y aunque respondan con lo que pueda parecer la petición más imposible, tú la concedes. Bien, eso es ponerte a prueba a ti mismo. Ahora, para ejercer este poder, ya que al concederla estás perdonando todo pecado por el que hayan perdido el rumbo. Pecar es perder el rumbo, es errar el blanco en la vida. El objetivo final es la formación de ese ser que puede irradiar y reflejar la gloria de Dios. Ese es el fin, el final, y significa perfecto, completo, finalizado, que puedas decir, he acabado la obra que me encomendaste. Ahora regrésame la gloria que es mía, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, renuncié a ser el Hijo de Dios, y me vestí con este ropaje y me convertí en un siervo, un esclavo, y fui crucificado en este ropaje llamado cruz. Y me hice a mí mismo sin reputación alguna, y me volví obediente hasta la muerte, y muerte en esta cruz, y pasé por todos los horrores del mundo, y Él me llamó, entonces, su siervo. Pero al final, cuando he terminado el trabajo que he venido a hacer, la cruz es apartada y yo me elevo, y soy el mismísimo ser, porque ascendí de hijo a padre. Pero como soy padre, todavía debe haber un hijo para dar testimonio de mi paternidad, y él está en pie de frente a mí, y es David, la suma total de todas mis experiencias humanas, pero esta vez glorificado. A él no le falta nada, sus ojos son perfectos, como se dice en el libro de Samuel, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Todo en él es perfecto. No se podría mejorar la belleza de David. No hay nada que falte cuando lo miras y ves a tu hijo. Y tú ciertamente le has hecho atravesar duras pruebas. Arrancaste sus ojos cuando él nació ciego. Le quitaste la capacidad de hablar, la capacidad de escuchar. Todas estas cosas le quitaste, y él tenía que obedecerte como esta dama tenía que obedecer a esta simple corriente magnética impulsada por un hombre. Un hombre la dirigía e impulsaba con estos enormes instrumentos que marcan surcos en una montaña y remueven una montaña. Así es como comenzó la visión. Y ahora las ves remover montañas. Las has visto hacer carreteras, donde atraviesan toda una zona de bosques, y en casi nada de tiempo está todo simplemente nivelado y hacen una carretera. Bueno, se está haciendo una carretera en la señora, porque el fin justifica todos los horrores por los que ella ha pasado. Porque eso fue solo mostrarle a ella en la visión, esta adorable imaginería, lo que ha atravesado. Ella ha sido surcada una y otra vez y ha sufrido y sufrido, pero algo adorable estaba saliendo y saliendo de su propio cráneo, cuando una mujer se convierte en un hombre, y ahora ella regresa y es uno con el Padre. Entonces, cuando te encuentras con alguien en el mundo y estás atravesando una prueba, no te analices a ti mismo ni preguntes ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Ve a la Escritura y averígualo. Él me consignó a la desobediencia. Por lo tanto, si desobedezco la ley, es Él. Entonces, ¿quién es Él? Mi propio maravilloso Señor. ¿Y quién es ese Señor? Mi imaginación. Ese es el Padre, ese es el Señor, ese es el Maestro. Le he obedecido cada instante del tiempo, y cuando Él me tomó siendo yo un niño y me envió a la escuela a 2000 millas de distancia, sin amigos ni parientes para recibirme, y el fuego era tan intenso como intenso era el deseo de ir, tuve que ponerme en marcha.
Y cuando fui despedido de un empleo, o fui despedido de otro, o cuando renuncié, tuve ese intenso deseo de hacer algo que fuera diferente. Era Él quien me estaba guiando durante todo el trayecto. Fue Él quien me llevó a Londres, cuando realmente no estaba capacitado para hacerlo. Y luego en Londres me hizo encontrar a un hombre, un ingeniero retirado, a quien le gustaba el mundo psíquico y me introdujo en esta forma de pensar. Fue solo una pequeña chispa y todo estaba ahí. Él solo tuvo que ponerle la chispa y cuando regresé, empecé a vivir en las librerías de segunda mano de la ciudad de Nueva York. Cuando podía permitírmelo, me compraba un libro y cuando viajaba como bailarín, viajaba con mi biblioteca. Mientras los otros jugaban a las cartas todo el día para matar el tiempo entre shows, porque hacíamos 3 o 4 shows por día, yo leía mis libros. Y cuando salían por las noches después de la función a hacer algunas cosas, yo tomaba mis libros y construí mi biblioteca de esa manera, cuando apenas podía permitirme comprar un libro. De esa manera gastaba mi dinero. Por ello te digo, todos estamos desempeñando el papel que el Maestro ha determinado y creemos que somos completamente libres en este mundo. No somos libres hasta el final, no hasta el definitivo final, cuando el Hijo nos hace libres. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, pero no hasta el final. Y así es como te lo transmito. Estamos descartando errores y aferrándonos a la verdad, y descartando más errores y aferrándonos a la verdad, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Te he dicho exactamente lo que va a suceder. No hay otro camino. No hay un diario matutino que no tenga alguna publicidad tratando de persuadir a los lectores de que hay otra manera, y los llaman con diferentes clases de ismos. No hay otra manera. Cuando llegue el final, vas a encontrar quién eres, y cuando lo encuentres a Él, tú eres el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo es el Señor Dios Jehová. Y entonces llegará ese momento inevitable cuando se alcanza el final en que te quitas el ropaje y eres uno con la eternidad, y todos los que te precedieron no son más grandes que tú porque te precedieron. No, todos son lo mismo, la hermandad, y esa única hermandad constituye el Dios Padre de todo. Entonces, ¿quién eres tú?, preguntó Pablo en el capítulo 14, versículo 4 de Romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Es ante su propio Señor que está en pie o cae, y estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Él se mantendrá en pie, y al final todo será perdonado. Así que esta noche le digo a la amiga que escribió la carta que recibí hoy, enhorabuena, y si la visión parecía descabellada por momentos, me regocijo. Transcríbelos para mí y envíalos, no importa cómo lleguen. Te aseguro que todo tiene sentido para mí. Tu carta hoy fue pura alegría. Y la carta de tu hija fue pura alegría también, y tiene una enorme importancia. Ella me ha visto desempeñando un rol, y cuando esta cosa monstruosa apareció y estaba a punto de morderte, apareció mi cara, y ella te dijo en la carta, al menos así me lo dijo, que no era la cara del monstruo, sino tu cara, y todo se desvaneció. Donde quiera que Él aparece, pondrá fin a todos los sinsentidos, porque yo he pasado por ello, mi querida. He atravesado todo lo que te he dicho. No estoy haciendo especulaciones, no estoy teorizando. Esta noche yo le diría a cualquiera que está pasando por un gran dolor, el Maestro está haciéndolo. El Maestro ha llegado. Si ahora no eres consciente de la ley, es porque no estás preparado para ello. Pero tú te has concientizado de la ley, y a menos que seas consciente de ella, no puedes violarla. No puede haber pecado en el mundo a menos que exista la ley, porque el pecado es simplemente errar el blanco. Si no tuvieras un blanco en este mundo, si la muerte no significara nada para ti,
no matarás, no significaría nada. Si aceptas los mandamientos, entonces la violación de ellos es pecar, pero no existe violación si no tienes la ley. ¿Cómo se puede infringir lo que no se tiene como ley? Si no tienes objetivo en este mundo, ¿cómo puedes perderlo? Si no tienes un blanco, ¿cómo puedes errarle? Pero tú tienes un objetivo, y quienes están aquí tienen el mayor de los objetivos. Ese fin es ser Cristo, no servir a Cristo. Eso no es suficientemente bueno, sino ser Cristo. Tú nunca lo conocerás de ninguna otra manera, solo siendo Cristo. Tú no conoces el amor en el verdadero sentido de la palabra hasta que estás realmente incorporado al cuerpo del amor. Entonces tú eres amor. Bueno, tenemos atisbos de ello cuando nos enamoramos. ¿Cómo podría un hombre conocer el amor a menos que esté enamorado? Se puede hablar de ello y todas estas cosas, pero uno debe estar enamorado para conocer el amor. Pero la plenitud del amor es cuando uno se incorpora al cuerpo del amor. Entonces no se puede describir ese gozo, no se puede describir ese amor. Solo experimentar a Dios en la forma de amor podría describirlo a la persona que lo experimente, pero ¿cómo transmitir esa experiencia a otro? El que pasó por ella no puede hacerlo, pero puede animar a otros, y ellos simplemente tendrán que creerle, si llegaran a creerle. Y él seguirá ciegamente contándoselo a todos, los que le creen y los que no le creen, hasta ese momento del tiempo en que regrese al cuerpo del amor y ocupe su lugar. ¿Dónde? En ti. Porque al final hay solo uno, un Padre de todos. Así que esta noche, si tienes tiempo, lee el 14º y el 7º, de hecho todo está en Romanos realmente, donde en los primeros 8 capítulos se sientan las bases, pero especialmente el 7º. Cité bastante el 7º esta noche y encontrarás que Él perdona a todos, porque el que quitaba a la gente del camino luego se convirtió en el más grande, agente de promoción del camino, diría yo. La señora dijo también que en su visión estaba Pablo y ella era Pablo, pero Pablo hablaba de sí mismo como si fuera mujer que se convierte en hombre. Yo te digo que en la resurrección estarás por encima de las organizaciones sexuales. No serás ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, serás Cristo, y Cristo es Dios. Hasta que llegue ese momento, todavía eres el siervo de ese maestro que te está guiando, como guió a la dama, y llegará el día cuando Él se formará a sí mismo en ti. Cristo se formará para irradiarte y reflejarte, porque tú eres el maestro, y cuando llegue ese momento, tú regresarás y serás uno con el maestro, que es el Señor Jehová. Parece algo que supera a los sueños más salvajes del hombre, pero déjame decirte que es verdad. Así que no condenes a nadie, déjalos en paz. Cuando están sufriendo, que tu corazón los acompañe y exprésales misericordia, porque tú has pasado por eso. O bien lo pasarás, porque nadie saldrá hasta ser perfecto. Y tú vas a atravesar o has atravesado, me atrevo a decir que ya las has atravesado y por eso estás aquí, todas las experiencias de la humanidad, y al final tú eres Dios el Padre. Ahora entremos en el silencio.